El mensaje vendrá en dos secciones. La primera cubrirá un número de asuntos sin usar el bosquejo. No es una palabra introductoria. Esta es la primera parte del mensaje. Luego iremos al bosquejo hasta cierto punto. Se combinará con la primera parte y será suplementada y reforzada por medio de otros elementos. Nuestro tema es experimentar la impartición divina por la fe. En esta primera parte hay 6 asuntos que queremos presentar de manera resumida para manejar adecuadamente nuestro tiempo. El primer asunto es la afirmación básica que se ve en 1 de Timoteo 1:4, que la economía de Dios es en fe, se funda en la fe. El plan y arreglo de Dios para impartirse a sí mismo en nosotros, para producir una expresión corporativa de sí mismo, como el cuerpo de Cristo que se consuma en la Nueva Jerusalén. Todo lo que se relaciona a eso envuelve la fe. La edad presente no solo es la era de la gracia de la iglesia, es la era de misterio, la edad de misterio. Por eso se proclama en cierto punto, como se revela en Apocalipsis, que el misterio de Dios se ha consumado. Cuando el Señor venga, Él estará aquí de manera visible, así que la esperanza será cumplida y la fe ya no será más, pero el amor permanecerá para siempre. Somos justificados por gracia por medio de la fe. Recibimos la vida eterna por medio de la fe. Recibimos a Cristo mismo por medio de la fe. Vivimos por fe. Nos mantenemos firmes por la fe. Caminamos por fe. Hablamos por el espíritu de fe. Experimentamos a Cristo por medio de la fe. Oramos con la fe en Dios, aún la fe de Dios. Así que esto es más que central. Y esta fe en la cual se lleva a cabo la economía de Dios es versus o se opone a cualquier cosa que tengamos en nosotros mismos y cualquier cosa que podamos hacer en nosotros mismos. El segundo punto que se cubre aquí es la definición de la fe. Quiero presentar 2 maneras de definir la fe con la intención de que estas definiciones vengan a ser experimentables. 1, fe es la sustanciación, la capacidad, la habilidad de sustanciar, de hacer sustancial, que surge de la infusión del elemento divino dentro de nuestro espíritu, por el Espíritu, por medio de la palabra de Dios. Así que sabemos de Hebreos 11, es lo que da sustantividad a lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que la fe es la habilidad de hacer sustancial. Y esa capacidad de hacer sustancial no reside en nuestra alma, no reside en nuestra alma. Los hombres pueden creer todo tipo de cosas raras y extrañas, pero la fe genuina no es una posibilidad humana. La capacidad, la habilidad de hacer sustancial
procede de una infusión que irradia de parte del Dios de gloria, y esa infusión alcanza nuestro espíritu por medio del Espíritu o por el Espíritu, por medio de la palabra de Dios. La segunda definición fluye de la primera. La fe es creer lo que no se ve, pero que es real de acuerdo a la revelación que consta en la palabra de Dios. Y este es un asunto muy importante. Hemos señalado en el pasado y lo afirmamos nuevamente, un aspecto de la degradación de la iglesia es apartarse de lo que no se ve a las cosas que se ven. Esa es una violación del principio mismo de la fe, que es hacer sustancial, dar sustantividad a las cosas que no se ven. De acuerdo a la revelación divina en la Biblia, las cosas que se ven son controladas por las cosas que no se ven. No podemos ver el trono de una manera física, pero hay un cordero en el trono, y este cordero es el centro de la administración de Dios. Y tiene 7 ojos. Se mueven a través de toda la tierra. Lo que sucede en la tierra y en la historia, y ahora mismo en Ucrania, en Siria, con la economía mundial, lo que sea, está bajo el control de las cosas que no se ven. Estamos familiarizados con la historia de la reacción de Tomás al informe de lo que sucedió en la reunión a la cual él no asistió. Pues se lo quiero leer de manera fresca porque es algo nuevo. Juan 20:25, los otros discípulos le dijeron a él: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: a menos que veo en sus manos la marca de los clavos, y no meto mi dedo en la marca de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré jamás. No creeré jamás. La voluntad está aquí, eso es importante. No dice, se me hace difícil creer esto, hermano. Yo confío en lo que ustedes me están diciendo, pero necesito cierta certeza. No puedo decir amén. Él quiere evidencia empírica. Yo quiero ver. Yo no les voy a creer la palabra a ustedes. Yo quiero ver, no solo ver, quiero meter los dedos en las marcas de los clavos y meter mi dedo en la marca y mi mano en su costado. Si no, no creeré jamás. La voluntad de este hombre está establecida. Es importante esto porque la fe, en nuestra experiencia, el ejercicio de fe envuelve nuestra voluntad, no nuestra mente. Lo veremos pronto. No podemos confiar en eso. Y no nuestros sentimientos,
Lo veremos en el próximo punto. Tampoco debemos confiar en nuestros sentimientos, pero basado en la visión, en nuestro espíritu, ejercitamos nuestra voluntad para creer. Aquí Tomás ejerció su voluntad. Él dijo, de ninguna manera creeré. Eso es fuerte lo que él afirmó. Una cosa preciosa en cuanto al Señor en relación a este asunto es que Él verdaderamente simpatiza, se identifica con nosotros más de lo que nosotros sabemos. Cuando estamos en una etapa temprana, luchando por creer, Él verdaderamente se identifica con nosotros, simpatiza con nosotros. No nos condena, no nos pone a menos por no tener una fuerte fe al comienzo. Así que mira lo que sucedió. Verso 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas. Se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. No los regañó y le dijo, qué terco tú eres, Tomás. ¿Por qué no le creíste a los hermanos? Yo voy a hacer que Juan escriba esto en el Evangelio. Y millones de gente sabrán, por cientos, por siglos sabrán lo que tú hiciste. Pon tu mano aquí y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Esa es una orden, un mandamiento, no es un consejo. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que vamos a tratar esto. ¿Puede usted ver al Cristo resucitado ahora mismo? No. ¿Es el Cristo resucitado como Emmanuel? ¿Él está aquí ahora mismo en esta reunión? Si lo cree, diga, alabado sea el Señor. Él está aquí. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de la edad. Bueno, mayo 28 del año 2014, es decir, hoy, hora del Pacífico, es uno de los días. El Señor está aquí. Bienvenido, Señor Jesús. Hacemos sustancial tu presencia invisible. Le damos sustantividad. Creemos, pues, por fe, en las cosas reales que no se ven, como se revelan en las Escrituras. No como se imaginan. Ahora hay un montón de libros escritos por gente que reclama que fueron al cielo y que vieron muchas cosas. Yo no creo ninguna de esas historias, porque no son de acuerdo a la revelación divina en las Escrituras. Así que tenemos una habilidad para ser sustantivo producida en nosotros por la infusión del elemento divino. Y por medio de esta capacidad de dar sustantividad, vivimos en la esfera de lo que no se ve. Así que amamos este versículo en Primera de Pedro,
Lo que no habemos visto, el que no habiendo visto, amamos. Y aunque no le vemos, sin embargo le creemos. Bien. Tercer asunto. La fe genuina está en contra de los sentimientos. Seamos honestos y comprendamos que el Señor aún ahora mismo se identifica, simpatiza con nosotros. ¿No dice en Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que puede identificarse con nuestras debilidades? Así que aquí no hay regaño, reprensión. Todos queremos sentimientos placenteros. Y cuando tenemos estos sentimientos agradables, es más fácil creer. Y estos sentimientos, en especial en la etapa inicial de nuestra vida espiritual, vienen muchas veces como olas. Y puede que seamos como los surfers de California, que pedalean esperando esa ola grande. Y sentimos, dejamos que las olas más flojitas pasen, pero ahí viene la ola grande. Así que en el momento adecuado nos paramos sobre la tabla y esa ola nos lleva. ¿No es delicioso tener una ola de sentimientos que ven, de amor, de gozo, de alegría? Y es como si el espíritu nuestro fuera la tabla de surfing y el sentimiento es la ola. Así que nos paramos y manejamos sobre la ola, pero eso no dura. Y eso no dura. Si queremos crecer en el Señor, no puede ser algo de lo cual dependamos, pero si tiene sentimientos, no trate de forzarse en ir más allá de donde usted está. No, disfrute la ola mientras la tiene. Si una ola de sentimientos le da durante el tiempo del testimonio y esa ola lo lleva al micrófono, deje que la ola lo lleve al micrófono. Pero tal vez, si usted es un hermano del cuarto término y el Señor le ha reducido la cantidad de olas, y todo lo que usted tiene es un sentidito débil en su espíritu, un sentido pequeñito ahí en su espíritu. Así que ya no confía en olas ni está esperando olas, Señor. Señor, no está diciendo, Señor, si quieres que hable, envía la ola grande. Usted simplemente está ahí, ejercitando su voluntad. El ejercicio de la fe envuelve la función de la voluntad, no el poder de la voluntad en la vida natural. Así que cuando usted tiene un sentir que debe hablar, usted decide simplemente hablar y ejercita su voluntad, a la cual a su espíritu se sujeta, porque el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. Y está sujeto a qué parte, a nuestra voluntad. El espíritu de los profetas está sujeto a la voluntad del profeta. Así que en la duración de su vida espiritual, en cuanto a la fe, será la eliminación gradual de todas las olas de sentimientos.
y lo mencioné en la clase hace poco, hermanos, que finalmente tienen su porción en el ministerio de la palabra, no confíen en sentimientos y no sean unos que envían olas de sentimientos a la audiencia. Si usted envía olas de sentimientos y la ola le da el espíritu de los santos y el espíritu se levanta y hay oración tumultuosa, canta de esos sentimientos que usted envió, tal vez usted está contento por eso y se alimenta de eso. Pero de hecho el Señor no está tan contento con eso. La oración que Él busca es la oración que viene de un espíritu ejercitado, aparte de todo tipo de ola de sentimientos. Ese es el camino mientras Él perfecciona nuestra fe, que será nuestro sexto punto, solamente estamos en el 3. Él tiene que ganarnos de depender de los sentimientos y entrenarnos qué hacer cuando no hay sentimientos. Y de hecho, lo que usted siente físicamente puede que no le lleve a hablar. Conozco un hermano, antes de ir al podio, él lucha físicamente, pero va en contra de ese sentimiento y ejercita el espíritu de fe. Muy bien. La cuarta sección, en cuanto tiene que ver con la advertencia en Hebreos 3 y 4, en cuanto un corazón malo de incredulidad. Hebreos 3 y 4, corazón malo de incredulidad. Porque la fe se relaciona a la voluntad. Incredulidad también se relaciona con la voluntad, en el sentido de rebelión. Incredulidad es rebelión. De acuerdo a esos capítulos en Hebreos, menciono, había la promesa de entrar al reposo sabático del Cristo todo inclusivo tipificado por la buena tierra. Pero por causa de su incredulidad y dureza de corazón, no pudieron entrar. Y el momento clásico de esa incredulidad rebelde está en Números 13 y Números 14. Y leo algunos versículos de Números 13 y 14. Sabemos que el Señor le dijo a Moisés que enviase 12 espías, 12 hombres a espiar la tierra y para que diesen un informe al respecto. Y trajeron de vuelta producto de la tierra. Pero algo maligno tomó control de 10 de ellos y de toda la congregación. Ellos estaban llorando y quejándose en autocompasión. Leo de Números 13, 27 y 28 y de 30 en adelante. Y le contaron y dijeron, es decir, a Moisés: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Trajeron el fruto. Aquí está. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y también vimos allí a los descendientes de Anac, gigantes.
Verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos de inmediato y tomemos posesión de ella, porque ciertamente podemos conquistarla. Pero los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dijeron a los hijos de Israel un mal informe de la tierra que habían espiado, diciendo: la tierra por donde pasamos para espiarla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí a los Nefilim. Los descendientes de Anac son parte de los Nefilim. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como saltamontes. Y así les parecíamos a ellos. Su punto de referencia era el yo. Ellos estimaron la situación por el yo de ellos. Su criterio fue la habilidad del yo. Los Nefilim era una mixtura maligna de ángeles caídos en mujeres humanas para producir una mutación de gigantes. Éramos como saltamontes a sus ojos, y a nuestros propios ojos éramos saltamontes. Cuando hacemos de nosotros el centro y evaluamos la situación de acuerdo al yo, el abismo de la incredulidad se abre dentro de nosotros. Oh, no lo puedo hacer. No puedo lograrlo. Nunca podré vencer. Nunca iré a la madurez. El hermano James, el mensaje 4 en la reciente conferencia, leyó del himno de A.B. Simpson con respecto a la raza de los gigantes. Y él internalizó y se dio cuenta que el yo es como esto. Es un Anakim. Es glorificándose a sí mismo. Es el amor del yo, la compasión del yo, la confianza en el yo, la exaltación del yo. Un número de ustedes entrenantes ya tal vez estarán en la tercera etapa de la experiencia de vida, tratando con la carne y con el yo. No puede tratar con el yo si usted no conoce el yo. Y puede que descubra que hay nefilín en su ser, disposiciones, peculiaridades, opiniones. Y ahora está fascinado con eso. Y está fijado en eso. Y eso es lo que usted ve. Esos 10 espías tenían la palabra de Jehová. Tenían el arca del testimonio. Tenían el ministerio apostólico en Moisés. Pero se tornaron de todo eso. Son más fuertes, son más grandes que nosotros. Son gigantes, somos saltamontes. Pobre de mí. Todos lloremos. Pobre de mí. Pobre de mí. Qué escena deplorable esta. Y toda la asamblea levantó su voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Capítulo 14, versos 6 al 9. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían espiado la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la asamblea de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para espiarla es tierra extremadamente buena.
Si Jehová se agrada de nosotros, nos introducirá en esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Solo que no os rebeléis contra Jehová, ni temáis al pueblo de la tierra, porque ellos serán nuestro pan. Nos comemos a los nefilín de desayuno. Su amparo les ha sido quitado. Y con nosotros está Jehová, no los temáis. Pero toda la asamblea habló de apedrearlos. Ese es el trasfondo de Hebreos. Otro versículo, el hablar del Señor en el verso 24. Solo mi siervo, Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu y me ha seguido cumplidamente, lo introduciré en la tierra donde entró, y sus descendientes la poseerán. Si avanzamos hacia el libro de Josué, sabemos del capítulo 1 que cuando el ministerio cambió a Josué, la comisión de Jehová fue: tú causarás que este pueblo herede la tierra, tú lo causarás. Cada lugar que pise la planta de tu pie, te lo daré. Esfuérzate y sé valiente. Y Caleb, el compañero de Josué, un vencedor con él, reconoció el liderato de Josué, pero en cierto punto, cuando habían ganado varias victorias ya, Caleb fue donde Josué y le dijo: dame estas colinas. Ya tengo más de 80 años, pero mi fuerza no es la misma que cuando era joven. No desprecie los santos ancianos. Si son maduros, la fuerza de ellos es mucho mayor que la tuya. Aprende de ellos. Dame Hebrón. Dame estas colinas. Eso fue lo que vi cuando entré. Y los hijos de Anak estaban allí. Caleb subió y los eliminó. Y sus descendientes fueron hijos que creyeron. Eso fue lo que él produjo. Hijos que creyeron y poseyeron la tierra. Aspecto número 4 ahora. 5. La experiencia de Cristo es por medio de la fe. Y quiero decir una palabra en cuanto a la relación entre el disfrute de Cristo y la experiencia de Cristo. Por favor, no piensen que de alguna manera me estoy refiriendo al mensaje 2 en sí mismo, en la visión de Cristo. Pero sigo de cerca los testimonios, y después de cada mensaje hubo muchos santos que querían testificar. Y su énfasis fue en el disfrutar a Cristo. Y ponderé este asunto de la comunión y lo consideré con un compañero, consideré este asunto que los hermanos trajeron. Así que levanté esta pregunta: ¿puede tener usted el disfrute adecuado, genuino de Cristo, aparte de la experiencia de Cristo? Note que modifico disfrute con la palabra genuino.
La experiencia de Cristo es un asunto primario que se da en el Espíritu. Cristo es el Espíritu. Somos un espíritu con Él. Le experimentamos como el Espíritu en nuestro espíritu. Cristo está haciendo su hogar en nuestro corazón por medio de la fe. Usted no puede sentir la impartición. Usted no puede sentir Él hacer su hogar en nuestro corazón. El disfrute de Cristo es principalmente en el alma, como el órgano de disfrute. Cuando el alma, especialmente la vida del alma, busca gozo o disfrute directo por sí mismo, eso es guardar la vida del alma. Y puede que ni siquiera le importe el objeto del disfrute. El alma en sí misma lo que quiere es tener disfrute. Ese tipo de llamado disfrute de Cristo no es real. Porque no se basa en la experiencia de Cristo, en el Espíritu. Se supone que viaje a Corea mañana. Y suponga que cuando esté allí, me sirvan en el avión, me sirvan en Corea comida coreana, como probablemente sucederá. Y me sirven un plato que nunca he probado anteriormente. ¿Cómo puedo reclamar de haber disfrutado eso si nunca lo he experimentado por medio de comerlo? Esa es una ilusión. El mensaje 2, que se presentó en la conferencia, tiene que ver con la visión de Cristo. La visión de Cristo. Esa visión se transmite a nuestro espíritu. Y ahora por fe experimentamos poco a poco el Cristo de esta visión. Y nuestra alma, que es un órgano de nuestro espíritu como el hombre interior, entra para disfrutar al Cristo que estamos experimentando. Necesitamos estar claros en este asunto. El Señor sabe, y el enemigo ahora mismo, que es un mentiroso, no estoy tratando de tener a menos el disfrute de nadie de Cristo. Pero como esclavo de Cristo, debo pararme firme en cuanto a lo que es genuino y a lo que es la realidad. Necesitamos más disfrute de Cristo, pero disfrutamos al Cristo que hemos experimentado en espíritu. Y la experiencia es por fe. Puede que no sienta usted nada. Es misterioso. Cuando piensa que no está experimentando de Cristo, puede que esté teniendo una experiencia profunda. Y cuando usted está tan seguro de que ahora verdaderamente está experimentando a Cristo, puede que no esté experimentando a Cristo nada. Para que Cristo sea nuestra persona, eso significa que el Cristo que está en su espíritu, como su hombre interior, hace su hogar en su corazón, mente, emoción y voluntad. Y eso se da por medio de la fe. Ahora que está en su mente, voluntad y emoción, verdaderamente usted le disfruta. Qué persona deliciosa y maravillosa.
he estado experimentando por fe en espíritu, ahora disfruto a Cristo al que he estado experimentando. Espero que eso esté claro en ustedes. ¿Por qué? No sé de otros países, pero en los Estados Unidos por décadas, fácilmente agarramos este asunto de disfrute y decimos, estamos en el disfrute. Y eso no es real ni dura mucho tampoco. Porque el verdadero disfrute se basa en la experiencia. Y la experiencia se fundamenta en el Espíritu. El Cristo que experimentamos es el Cristo, es el Espíritu todo inclusivo. Cuando somos un espíritu con Él, en situaciones concretas, le experimentamos y le dejamos vivir en nosotros. Todo eso es por fe. Ejercitamos nuestro espíritu de fe al ejercitar nuestra voluntad. Y siguiendo a esa experiencia, como Cristo se extiende en nosotros, entonces tenemos el profundo, dulce disfrute. El punto 6 tiene que ver con el perfeccionamiento de la fe. En Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús. Y lo que digo ahora no lo digo de manera liviana. Ningún problema es tan grande que no podamos mirar a Jesús. Los creyentes hebreos estaban sufriendo la persecución, la destrucción de sus bienes. La palabra griega, puestos los ojos, significa tornarse de cualquier otro objeto de la vista y mirar específicamente, poner la vista específicamente fuera de su ser, fuera de su yo. Sí, hay gigantes ahí. Pero son su pan, ¿o yo? Olvídese de los saltamontes o gigantes. Josué, Cristo es Josué, está en su espíritu. Así que le miramos a Él, al Señor en su ministerio celestial. Y Él es el autor, el originador de la fe, y Él también es el perfeccionador de nuestra fe. Una característica crucial de la novia que se ha preparado es su madurez en el crecimiento en vida. Sabemos de Cantar, especialmente capítulo 8, que las señales de madurez son fe y amor, que se han significado por los pechos de la Sulamita, desarrollados en proporción. La novia, los que son la novia, habrán sido perfeccionados en su fe. Así que el Señor nos debe llevar en esa dirección. Y cuando eso está sucediendo, habrá pruebas. Y una de las grandes pruebas será el silencio de Dios. El Dios escondido, que se esconde. La aparente inactividad, aún indiferencia de Dios. Oh, si el Señor hace algo milagroso de manera física y le llena de olas y olas de sentimiento, es tan fácil creer, alabarle a Él. Tú eres el verdadero Dios. Pero usted necesita estar listo, porque el pastor
lo dirigirá donde usted nunca ha estado. Y el Señor se retirará. Él es un Dios que se esconde a sí mismo. Y puede que usted ore, ore y ore y ore, no estoy exagerando, miles de veces, sobre muchos años, por algo en su corazón, y todo con lo que usted se encuentre es silencio. Y aún muchos santos, cientos se unen a esa oración, silencio. ¿Es todavía el Dios de silencio tu Dios? ¿El Dios que se esconde? ¿Es todavía tu Dios? Esos 3 compañeros de Daniel le dijeron al rey, nuestro Dios es capaz de liberarnos. Y si no lo hace, si aún nos ardemos en el horno, no nos arrodillaremos ante tu imagen. Señor, si aún no me contestas en toda mi vida, y le contestas las oraciones a otros y no las mías, otros son sanados, tú no eres sanado. Los tuyos no son restaurados mientras los de otros son restaurados. Otras oraciones son contestadas, pero no las tuyas. Usted es como la viuda en Lucas 18, que tiene un adversario que la atormenta. Y el único juez que hay es injusto, no le interesa a Dios ni hombre. No tiene sentimiento alguno ese juez. Pero ella apela y no se detiene. Así que al final el hombre dice, aunque no me importa a Dios, hombre, ya esta mujer me está fastidiando, me está agotando por su búsqueda constante. El Señor dijo, mire lo que el juez injusto dijo. ¿Se tardará, no vengará el Señor a sus elegidos? Aparentemente, el Dios, en su silencio, en su esconderse, en su inactividad, se le ha dado a un juez que no le importa. Parece ser que a Dios tampoco le importa. Y el enemigo te bombardea. Dios te traicionó. Te diste a Él como un holocausto. Ahora, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde están las señales de su amor? ¿Dónde está su intervención? Cuando hacemos contacto con el Señor en nuestro espíritu, en ese tipo de situación, nuestra fe se desarrolla. Y viene a ser la fe que caracteriza a los vencedores vivos cuando el Señor venga. El Señor dice, al final de esa parábola en Lucas 18, cuando el Hijo del Hombre aparezca, ¿hallará fe en la tierra? Así que queremos ser producidos como vencedores. Yo sé solo esto de segunda mano de los Navy SEALs, de los expertos de la Marina. Ellos no caen simplemente en la falda suya. Son gente que se produce, los vencedores se producen. El Señor necesita un tipo particular de fe. Y los que están viviendo hasta el fin, esa es la fe perfeccionada, la fe madura. El enemigo te asalta y usted lo contrarresta con la sangre de Cristo y le da la palabra del testimonio. Dios es fiel y verdadero. Si me contesta, le alabo, y si no me contesta, como quiera lo voy a alabar y lo alabaré más. Se esconda o se manifieste, actúe o no actúe, me salve o no me salve, Él es mi Dios y yo lo vindico a Él. Dios es justo, Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios es mi Dios. Los vencedores tardíos
se describen en Apocalipsis 15, son muertos. No son rescatados, son muertos. Porque no toman la marca de la bestia, no adorarán la imagen de la bestia. Pero se paran sobre el mar de vidrio, cantando el cántico de Moisés y del Cordero, alabando al Señor. Así que no permita que su deseo de crecimiento espiritual rápido lo empuje. No, esté donde usted está en el Señor hasta que el pastor venga y lo lleve a otro sitio. Ese es su futuro. Los que son entrenantes más jóvenes. Ese es su presente, entrenantes de edad mediana. Ahora podemos venir al bosquejo. La economía de Dios se funda en la fe. La fe es el único camino por el cual Dios lleva a cabo su economía neotestamentaria con respecto al hombre. Hebreos 11:6. Sin fe, imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios tiene que creer que Él es el yo soy. Una característica de la fe genuina, y todos la tienen, usted no puede evitarlo, simplemente cree. Usted simplemente cree. Aun cuando no cree, usted cree. Usted simplemente cree. ¿Por qué sus compañeros de clase brillantes no creen? Y usted cree, pero usted no es idiota, usted no es cándido. Usted simplemente ha sido bendecido por Dios. Usted se le infundió la habilidad para creer y usted cree que Dios es. ¿Quién creó a Dios? Dios es. Su nombre es Yo Soy. Yo creo que Él es el Yo Soy y yo no soy. 100 años atrás Dios era y yo no era. Ahora Dios es y yo soy nada. Y estoy contento con eso. B. En el Nuevo Testamento, la fe tiene dos denotaciones. Uno se refiere a su aspecto objetivo y la otra al aspecto subjetivo. Según la denotación en cuanto al aspecto objetivo, la fe se refiere a toda la revelación contenida en el Nuevo Testamento. En cuanto a la persona de Cristo y su obra redentora. Esa es la fe común. La fe de una vez y por siempre que se le dio, se le entregó a los santos. Según la denotación en cuanto al aspecto subjetivo, la fe se refiere a la acción de creer. Esa es la acción de creer. C. La economía de Dios es un asunto de fe. Es decir, la esfera y el elemento de la fe en Dios por medio de Cristo. Así que la fe es una esfera y un elemento. Y es todo por medio de Cristo, la persona. Él es el autor y perfeccionador de la fe. Aún Él es la fe misma de la economía neotestamentaria de Dios, que consiste en que Dios se imparta en su pueblo escogido. No es llevada a cabo en la esfera natural ni por las obras de la ley, sino en la esfera espiritual de la nueva creación por medio de la regeneración por la fe en Cristo. 1. Por medio de la fe nacimos de Dios como sus hijos y fuimos hechos participantes de su vida y naturaleza para expresarle. 2. Por medio de la fe en Cristo somos puestos en Cristo y de este modo llegamos a ser miembros de su cuerpo y participamos de todo lo que Él es para su expresión. Hoy tuve la razón y tuve el sentir
de tratar de escribir una palabra de consuelo a un querido miembro del cuerpo que está sufriendo mucho y está bajo el ataque del enemigo muchas veces, debilitando a este miembro. Le escribí una corta palabra y parte de ella fue: tú eres un miembro irreemplazable del cuerpo de Cristo. Presta atención a quién tú eres en Cristo. No como ciertas personas te puedan ver, pero como Dios te ve en el Hijo. La fe es el principio por el cual Dios se relaciona con su pueblo en el Nuevo Testamento. Aquí se relaciona al perfeccionamiento de la fe, pero lo puedo mencionar aquí porque no lo mencioné antes. Fe es el principio, no obras, no nada que podamos hacer por esfuerzo propio. Así que al Señor desarrollar tu fe tiene que romper tu confianza en ti mismo. La fe está en contra, se opone a confiar en uno mismo. Jeremías, el Señor a través del profeta dice algo casi como lo que voy a decir, que el sabio no se glorifique en su sabiduría, que el rico no se gloríe en su riqueza, que el poderoso se gloríe en su poder. El que se vaya a gloriar, que se gloríe en mí, que yo soy el Señor. Toma estas tres cosas en las cuales la gente confía: su mente, inteligencia, sean o no altamente educados. Hay gente sumamente brillante. De hecho, son tan inteligentes que no la pueden hacer en la educación formal. Y que ellos confían en su mente, en sus sentimientos. Algunos confían en las riquezas, aun cuando son engañosas, dice la palabra. Pero hablo en principio ahora. No estoy apuntándole a nadie. Nunca pondría mi confianza en una persona rica. Nunca apele a una persona rica. Apelar a una persona rica para que supla las necesidades mías o del recobro del Señor. No confiamos en riquezas. En nuestra capacidad de negocios, no confiamos en nuestras inversiones, especialmente si estamos envueltos en comercio puro, y no confiamos en nuestra fuerza. Algunos son fuertes físicamente, tienen energía, parece que no se fatigan. Algunos son psicológicamente fuertes, no se detienen. Ellas pueden estar en una casa con 10 hermanas y pueden resolver todo. Son así. Algunos se funden en el segundo día de preentrenamiento. Pero le digo algo, cuando el Señor toca algo, todo aquello en lo cual confiamos aparte de Dios, cuando eso sucede, la fe aumenta. Porque la fe es el principio. Pero esos 10 espías en toda la congregación me dieron todo a base de ellos mismos. No lo podemos hacer. Por lo tanto, no se puede hacer como nosotros no lo podemos hacer. Solo lo que nosotros podamos hacer. Eso es lo que puede suceder. Olvídate de Jehová, olvídate del arca del testimonio, olvídate de la promesa de Jehová, olvídate del ministerio apostólico que nos está dirigiendo. No, nos van a comer como saltamontes. Debemos lamentarnos por nosotros mismos. Ese tipo de llorar no es humildad. Eso no es meramente amarse a uno mismo, eso es rebelión, es incredulidad.
es el fracaso en ejercitar nuestro espíritu. De acuerdo al principio de la fe, no hemos visto al Señor, pero le hemos dado nuestra vida a Él. Hemos puesto nuestras manos sobre Él. Y lo hacemos esta noche como nuestra ofrenda de holocausto, para vivir una vida de holocausto en la cual nunca le hemos visto. Estamos dispuestos a ser reducidos a cenizas por aquel que no hemos visto. Eso es agradable al Señor. 2 Romanos, la fe es el único requisito para que las personas tengan contacto con Dios en su economía neotestamentaria. La fe en Cristo, mediante la cual los creyentes son justificados, está relacionado con el aprecio que ellos tienen por la persona del Hijo de Dios al considerarlo lo más precioso. Desde el punto de vista de experiencia, la fe puede definirse como la preciosidad de Jesús infundida en nosotros. Amén. Mirando al Señor. Hebreos habla muchas veces de Jesús. Necesitamos a Jesús, el Dios hombre, el Jesús precioso que está centrado en el trono al cual se le ha dado toda autoridad en cielo y tierra. Todo está sujeto a Él. Mirémosle a Él y permitir que su preciosidad sature nuestro ser. 2, la fe genuina es Cristo mismo, infundido en nosotros, para llegar a ser nuestra capacidad de creer en Él. ¿Usted quiere que su fe se desarrolle? Deje que el Señor arregle el ambiente. Traiga las pruebas. No tiene que orar por eso. Simplemente mire, contémplele. Reciba su infusión. Después que el Señor Jesús se infunde en nosotros, Él espontáneamente llega a ser nuestra fe. El Dios de gloria se apareció a Abraham, que adoraba ídolos. ¿Cómo pudo creer Abraham? El elemento divino fue infundido en él. Así que debo cantar, torna tus ojos a Jesús, mirándole en su rostro glorioso, y las cosas del yo se opacarán, y la luz de su gloria y gracia. En una clave que no existe, vamos a cantar ese: torna tus ojos a Jesús, mira su rostro glorioso, y las cosas del yo se opacarán más y más bajo la luz de su gloria y gracia. Vamos, las hermanas que lo canten ahora. Turn your eyes upon Jesus. Torne sus ojos a Jesús. Mire su rostro maravilloso. Y las cosas de la tierra se opacarán más y más en la luz de su gloria y de su gracia. Hermanas, así como el vaso más débil, usted puede ser modelo para nosotros de simple y pura fe. Tomen la delantera de disfrutar su preciosidad, mirarle, simplemente mirarle, apartar toda vista y mirarle, observarle a Él. B, cuando creemos en Cristo, entramos en Él. Wow, entramos en Cristo, en Él. Al creer, y de ese modo llegamos a ser un solo espíritu con Él. ¡Aleluya! Creemos dentro de Él, creemos y entramos en Él. Significa que creemos fue de algo. C, la fe del Hijo de Dios se refiere a la fe de Jesucristo en nosotros,
la cual se convierte en la fe con la cual creemos en Él. El hermano Lee me dio el trabajo de preparar una biblioteca para el Living Stream Ministry. Así que teníamos cientos de libros de investigación de muchos estudiosos de la Biblia. Y es interesante ver las disertaciones doctorales. Dice que la filiación es la adopción. Y otros decían que filiación es nacer de Dios. Había un libro sobre la fe de Cristo. Y otro libro decía que la fe de Cristo es esto otro. De manera muy intelectual, errando el blanco con todo el glamour de un doctor de la Biblia. Pero gloria al Señor que la Biblia nos dice que la fe del Hijo de Dios se refiere a la fe de Jesucristo en nosotros, la cual se convierte en la fe con la cual creemos en Él. Uno, a medida que contemplamos al Señor, lo escuchamos, lo valoramos, lo leo. Cuando pausen, digan amén. A medida que contemplamos al Señor, lo escuchamos y lo valoramos. Él hace que la fe sea generada en nosotros. En nosotros. Él causa que la fe sea generada en nosotros, capacitándonos para creer en Él. Él llega a ser la fe en nosotros, con la cual creemos en Él. Esta fe es la fe en Él y también es la fe que le pertenece a Él. Wow. Así que necesitamos experimentar a Cristo como nuestra fe. Luego disfrutaremos que Cristo sea nuestra fe, basados en la experiencia de Él como fe. Él está en nosotros, en nuestro espíritu. No podemos ver nuestro espíritu. No podemos sentir nuestro espíritu. Pero obviamente tenemos mucho sentimiento en el alma. Por eso el alma debe ser entrenada para ser una buena esposa en sujeción al espíritu que es el marido. Puedo decir esto en pureza y candor. La carga del mensaje 1 era pesadísima. Había un sentimiento muy intenso, pero no actúa por sí mismo. Era el vehículo del Cristo invisible como el Espíritu, en el Espíritu invisible del que hablaba. Así que necesitamos una visión de Cristo. Y una faceta de la visión es que Cristo es nuestra capacidad, habilidad de creer. Así que olvide si usted puede creer o no. Tórnese de eso, de su yo. Sí, tuvo un gran fracaso, porque tiene una gran debilidad. Usted va a ver mucho más en su disposición, peculiaridad, tantas cosas. Todos son gigantes. Pero tiene un espíritu de Caleb, tiene un Josué en su espíritu. Señor, tú destruiste al enemigo en la cruz y tú destruirás al enemigo en mi ser. No creo en mi ser caído. Yo creo en ti, Señor querido, y creo en ti por ti mismo como mi fe. 3. Jesús es el autor de la fe, el originador, el inaugurador, el origen y la causa de la fe. La fe que los creyentes tienen en realidad no es su propia fe, sino que es Cristo mismo que entra en ellos para hacer su fe. Cuando ponemos los ojos en Jesús,
Él como espíritu vivificante se transfunde en nosotros. Nos transfunde su elemento que nos hace creer. 2, esta fe no proviene de nosotros, sino de aquel que se imparte en nosotros como el elemento que cree a fin de que Él crea por nosotros. Vamos a cantar el 1206 antes del profetizar, en 5 minutos. Esta fe, 2, no proviene de nosotros, sino de aquel que se imparte en nosotros como el elemento que cree, a fin de que Él crea por nosotros. B, la fe es una facultad para dar sustantividad, un sexto sentido por el cual sustantivamos, damos sustancia a lo que no se ve o a lo que se espera. Nosotros no consideramos, no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. La vida cristiana consiste en una vida de las cosas que no se ven. La degradación de la iglesia es la degradación de lo que no se ve a lo que se ve. Cierto. Recobro del Señor consiste en recobrar su iglesia de lo que se ve a lo que no se ve. ¿Dónde estamos hoy? ¿En degradación o en el recobro? En recobro. Usted puede decir, alabado sea el Señor, que estoy en el recobro. Dos, la fe nos da la certeza respecto a lo que no se ve, convenciéndonos de lo que no vemos. Por lo tanto, es la evidencia, la prueba de lo que no se ve. 3, la fe consiste en creer que Dios es. Creer que Dios es creer que Él lo es todo para nosotros y que nosotros no somos nada. No tenga miedo de ir al micrófono. Tú del primer término. Él es todo. Nosotros somos nada. Soy libre para hablar porque no puedo hablar. Soy libre para hablar porque soy nada. Él lo es todo. Dios es. Nosotros no somos. 4. Jesús es el perfeccionador, el consumador y completador de nuestra fe. Mientras ponemos los ojos en Jesús continuamente, Él culminará y completará la fe que necesitamos para correr la carrera que tenemos por delante. Él la culminará. Ese es su carácter. Él no empieza algo y lo deja a mitad. Lo que Él comienza, Él completará. B, todos tenemos la misma fe en cuanto a calidad, pero la cantidad de fe que tengamos dependerá de cuánto contacto tenemos con el Dios vivo a fin de que Él crezca en nosotros. C, cuando tenemos contacto con el Señor, Él rebosa en nosotros. Y entre nosotros surge una mutualidad de fe. Y somos animados por la fe que hay en cada uno. Por 20 minutos. Después que cantemos ese himno nuevamente, seremos animados por la fe que están en los unos y en los otros. Así que, ¿solo usted tiene la fe que está en usted? ¿El Señor le dirige a hablar? Todos seremos animados por 30 segundos, tal vez 20 segundos, tal vez 10 segundos de la fe que está en usted. Vamos a orar cantando de nuestro ser fracasado 302 y en la última estrofa vengan al micrófono para hablar en fe y por fe. Himno 302. Aleluya. Una carrera. Sí, hay una carrera hoy, aleluya, y la forma de poder ganar
A los que empezaron ya, aleluya, Dios ha dicho, solo a Él mirad. Sí, mirad a Él, mirad a Jesús, solo hoy mirad. Y atrás no mires más, aleluya, deja todo y mira solo a Él. Amén. Estrofa 2. Deja todo alrededor, aleluya, toda lucha y distracción de hoy. Deja todo y paz tendrás, aleluya. Deja todo y mira solo a Él. Sí, mirad, a Él mirad, a Jesús solo hoy mirad. Y atrás no mires más, aleluya. Deja todo y mira solo a Él. Deja el alma vacilante, aleluya. Deja el yo que te hace fallecer. Deja todo y mira al blanco, aleluya. Deja todo y mira solo a Él. Sí, mirad, a Él mirad. A Jesús solo hoy mirad. Y atrás no mires más, aleluya. Deja todo y mira solo a Él. Deja todo el pasado, aleluya. Deja todo el bien y el mal atrás. Y asido del viviente, aleluya. Deja todo y mira solo a Él. Sí, mirad, a Él mirad. A Jesús solo hoy mirad. Y atrás no mires más, aleluya. Deja todo y mira solo a Él. Mira solo a su rostro, aleluya. Lo empezado Él lo acabará. Gracia da para correr, aleluya. Y se obtiene al mirarlo a Él. Sí, mirad, a Él mirad. A Jesús solo hoy mirad. Y atrás no mires más, aleluya. Deja todo y mira solo a Él. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, contrariados de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos investiga acerca del bien hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, en su nombre está en vuestra presencia sano este hombre. Este Jesús es la piedra menospreciada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y notando que eran hombres sin instrucción e indoctos, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no tenían nada que decir en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del Sanedrín
y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto es evidente a todos los que moran en Jerusalén que una señal notable ha sido hecha por medio de ellos, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno sobre este nombre. Y llamándolos, les ordenaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen sobre el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios escuchar a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron otra vez y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho esta señal de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que mediante el Espíritu Santo, por boca de David, nuestro padre, tu siervo, dijiste: ¿por qué se han enfurecido los gentiles y los pueblos planean cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus esclavos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Porque no había entre ellos ningún necesitado, porque cuantos eran dueños de heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, que tenía una heredad, la vendió y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y se reservó parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Mas dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que engañases al Espíritu Santo, reservándote parte del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida, no estaba bajo tu autoridad? ¿Por qué propusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron.
Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro